Mira, no es una sorpresa porque es una tendencia que hemos visto, pero es algo preocupante. Ok. El tema de que primero la inversión no se ha recuperado en comparación con lo que eran las tendencias antes de la crisis financiera global 2007-2008. La inversión viene con rezago en comparación con el comercio global, en comparación con el producto global. Pero lo que más me preocupa es el tema, ver el rezago en la inversión en los sectores relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Ok. Hemos visto un declive, hubo un auge gracias a los acuerdos de medio ambiente, a los acuerdos de París, hubo un auge en lo que es la inversión en la transición energética, pero esto se ha desacelerado. Bienvenidos. Hoy en Intangiblia conversamos con una mujer que lleva décadas poniendo los datos al servicio del desarrollo y que ha trabajado desde adentro y desde fuera del sistema económico global. Amelia Santos Paulino es economista, doctora por la Universidad de Kent y actualmente dirige la sección de investigación sobre inversión en la UNTAC. También ha sido economista en el Banco Central de la República Dominicana, investigadora del Instituto de Estudios de Desarrollo en Sussex y UN Wider, y asesora en las negociaciones de DERECAF. Su enfoque combina rigor empírico con una obsesión productiva. ¿Cómo aseguramos que la inversión extranjera, el comercio y las reglas del juego económico realmente beneficien al desarrollo sostenible? Hoy hablamos de capital, de reglas, de desigualdad y de oportunidades reales. Bienvenida. Gracias, Leticia, por la invitación. Es un gran placer estar acá y conversar contigo de todos estos temas. Siempre es un placer encontrarme contigo. Tú fuiste una de las primeras caras dominicanas que yo conocí cuando comencé a vivir aquí en Suiza y realmente siempre ha sido un placer conversar contigo. Y para los que no tienen el privilegio de conocerte, por favor, preséntate, háblate un poco de cómo llegaste aquí a Suiza. Bueno, muchas gracias. Ya introdujiste mi perfil académico profesional. Soy dominicana de nacimiento, nacionalidad, economista, licenciatura, maestría y doctorado. Mi gran pasión es el desarrollo económico. Yo comencé mi carrera, de hecho, muy joven como economista junior en el Ministerio de Educación, apoyando el primer plan decenal de educación. Y ahí me di cuenta de que el desarrollo económico es sobre desigualdades. Oh. Pero siempre tuve un interés por lo más macro y tuve el honor de poder concursar para entrar al Banco Central como economista, y lo cual compartí con mis estudios de licenciatura de Economía. Creo que las dos somos graduadas de la misma universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Luego, cuando paso al Banco Central, fue en un momento histórico. Ah. Y ahí es que me muerde el gusanillo del comercio internacional, porque fue cuando se creó lo que es hoy la Organización Mundial de Comercio, y el país estaba en proceso de acceso y también de formulación del primer examen de políticas comerciales. Oh, wow. Yo era la más joven del equipo, Ujú. 19 años, 20 años, terminando mi carrera, y feliz de ser el gusanillo detrás de trabajo de un gran equipo, liderado por economistas de mucho renombre y el equipo del Banco Central. Entonces es mi primera la entrada a lo que fue un amor por el comercio internacional como instrumento de redistribución y de desarrollo. Luego vino la delegación y somos parte de la Organización Mundial de Comercio muy exitosamente. Como dicen en inglés, fast forward, muchos años después tuve el honor de escribir un artículo académico comparando lo que son los diferentes exámenes de política comercial de la República Dominicana ante la OMC. Pero volviendo a tu pregunta, bueno, mi carrera comienza en República Dominicana, Ministerio de Educación, luego Banco Central. Logré irme a formarme en Inglaterra a nivel de maestría, con enfoque en desarrollo económico, maestría en economía. Ahí trabajé el tema de la complementariedad entre las políticas comerciales y la atracción de inversión. De nuevo, fast forward, muchos años después volví a la inversión.
Gracias a mi desenvolvimiento en la maestría, la Universidad de Kent me otorgó la beca para el PhD, el doctorado en economía. Ya retorné 2 años al Banco Central para cumplir lo que es la regulación cuando obtienes una licencia de empleado, y luego volví a Inglaterra a completar mi doctorado, y es el comienzo de lo que es mi carrera actual. Mi primera posición fue como académica, lo que se llama en academia tenure track, con la Universidad de Sussex, el Instituto de Investigación de Desarrollo Económico, que ha formado muchos economistas, y luego por cuestiones del destino volví a República Dominicana un año licencia sabática para poder contribuir a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el DR-CAFTA. La primera ronda, la cual se me otorgó muy temprano en mi carrera, porque fue un puesto muy importante y con creo que fue un laboratorio de aprendizaje. Claro, totalmente. Tú pasas de escribir una tesis doctoral, publicaciones de docencia a nivel de posgrado, a lo que es el manejo de política pública, porque la negociación comercial es una política pública. Sí. Y fue un gran honor ser un economista joven y poder tener puerta de entrada a mi país y de retorno a lo que era mi sueño en ese momento, la Academia Internacional. De ahí, también por cuestiones del destino, concursé y entré a una institución de la ONU muy académica, que es el World Institute for Development Economics Research, el UN Wider, que es parte del complejo de la Universidad de Naciones Unidas. Ahí también entré por competencia, trabajé por 6 años, lideré proyectos de investigación muy interesantes, como por ejemplo como el crecimiento de economías emergentes como China, India y Sudáfrica y Brasil contribuyen a un reequilibrar, lo que es la economía global. Y también me enfoqué porque para mí mis raíces son muy importantes, en lo que hago, en lo que escribo, y siempre a mí me ha preocupado la realidad de los estados insulares, de las islas, y comencé un proyecto con unos colegas que era enfocándonos en islas, comparando el Pacífico con el Caribe, y luego este proyecto se expandió a estados fallidos, grupos frágiles y estados vulnerables, y fue un proyecto bellísimo porque vimos lo macro, lo micro, y bueno, fueron 6 años muy productivos. De ahí salto a lo que es la Ginebra Internacional, donde tengo casi ya 15 años, a la UNCTAD, primero enfocándome en el tema de comercio y pobreza. Yo fui la economista principal en una unidad que se abrió en ese entonces sobre comercio y pobreza. Trabajé mucho con los países menos adelantados, la categoría especial de la ONU. Y luego, por crecimiento profesional y también diversificación, postulé al puesto actual, que es de jefa de investigación de inversiones. Y aquí es muy interesante también porque creemos que la inversión es solamente flujos de capitales, pero no, son normas, es conocimiento, es transferencia de tecnología y es redistribución. Wow. Qué hermoso. O sea, que tú has estado primero en todas partes del mapa y la pasión te ha llevado a todos esos lugares. Tu pasión por la economía como disciplina, pero también tu pasión de dejar una huella en el trabajo que haces. Y qué bonito que pudiste verlo de la parte de teoría, academia, hasta sentada en una mesa de negociación por horas muertas, en que no puede haber más práctica que esa, que realmente ver el comercio materializarse en esas negociaciones. Sí. Y qué privilegio tenerte aquí y qué orgullo que seas dominicana y que seas también que compartamos universidad. Sí. No, el orgullo es mío también, porque tú también formada en Inglaterra y también he aprendido mucho de tu pasión y dedicación, y tomar un tema comenzando con lo que es la propiedad intelectual y llevarlo a algo tan actual como es la inteligencia artificial. Muchas gracias, de verdad que qué bonito tenerte aquí. Y bueno, ahora vamos a las preguntas de materia. Sí. Amelia, tú trabajas con grandes flujos de inversión y datos complejos, pero siempre con un foco en el desarrollo. ¿Dónde se rompe el vínculo entre crecimiento y equidad? Mira, creo que es una pregunta que cualquier discusión
debe comenzar con esta pregunta. Y creo que el tema es, el vínculo se rompe cuando el crecimiento no es inclusivo. Y el crecimiento no solamente de la economía medida por el Producto Interno Bruto, el crecimiento de las inversiones, de los flujos de capitales. Cuando no es inclusivo, ahí es que se rompe el vínculo. Por ejemplo, en materia de inversión, sí vemos que hay crecimiento económico global, que hay países que se han insertado en la economía global, pero cuando vemos los flujos, más del 80% de los flujos de inversión extranjera directa van a un puñado de países. Okay. Si lo vemos, por ejemplo, este año, el informe de las inversiones, sobre las inversiones en el mundo, el informe emblemático de la ONU sobre el tema, que lo hacemos en mi división, en la ONU Comercio y Desarrollo, el tema de este año fue la inversión en la economía digital. Si vamos a ese punto, el 80% de la inversión extranjera en la economía digital va a 10 países. Oh. Va el 80%. Imagínate, este es el principal punto de inequidad. Luego, cuando vemos los actores en materia de educación, de formación, de tecnología, de infraestructura básica, estos son los determinantes. Si tú no tienes la infraestructura básica, es imposible pensar desarrollar los centros de datos, la tecnología financiera, la inteligencia artificial y demás. Entonces, a grosso modo, tú ves un número agregado. Tenemos 10 países, 7 de los cuales están en Asia, atrayendo el 80% de flujos en economía digital. Lo mismo pasa cuando vemos la inversión en los sectores relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Digo sectores relacionados porque es imposible medir la inversión en los 17 objetivos. Claro. Aquí vemos que el 2/3, más del 2/3 va a Asia, luego América Latina y África recibe una proporción mínima de estos flujos. Entonces hay desigualdad regional, desigualdad sectorial, y dentro de esto, cuando los estudiamos, hay muy poco enfoque, por ejemplo, cuál es el impacto en las mujeres o las mujeres como líderes, cómo están contribuyendo en ciertos sectores, ciertos países. Entonces, es romper la tendencia a lo agregado, mirar más allá de lo agregado a nivel sectorial, nivel de grupos. Como yo decía anteriormente, cuáles son tus puntos de blind spots en tu política económica para poder tener un impacto real. Y es la realidad, la diferencia entre los objetivos de desarrollo sostenible y lo que fue la agenda de reducción de pobreza. Sí. Lo que ha cambiado es el incremento en la inequidad, en la desigualdad global, entre países, dentro de los países. Ok, entonces que hay un problema de balance. Sí. De entender que la economía, bueno, el dinero jala dinero. Vamos a decirlo de esa manera. Sí. Que en los países donde ya existe una estructura de inversión que reciben dinero, están acostumbrados a recibirlo, saben cómo manejarlo, usualmente son más atractivos también. Sí, pero es más que dinero, es el entorno institucional. Okay. Porque un inversionista, la inversión es un instrumento redistributivo porque te trae recursos que no los tienes. Sabemos que los países en desarrollo, la mayoría, no tienen la capacidad de generar estos recursos internos. Puede ser que tu sector privado doméstico pueda aportar un 20%, pero necesitas un 70% que venga de un inversionista y un 10% que venga, no sé, de un banco multilateral, de un banco regional, de un banco de exportaciones. Pero para generar esta relación, tú necesitas un marco institucional donde el inversionista se sienta protegido, claro, porque no es caridad. O sea, y sobre todo en sectores de infraestructura. No es lo mismo tú invertir en abrir un centro comercial. O tú adquieres a través de fusiones, adquisiciones una compañía y produces, o tienes una maquila que te hace los jeans para Gap o H&M. No es lo mismo que tú invertir en una planta de energía renovable, en una planta de procesamiento de basura, de agua. Estos son sectores que la inversión es más alta, se hace al principio y son más riesgosos porque muchas veces están
protegidas por la legislación nacional o son recursos escasos o recursos protegidos. Entonces ahí es que viene la complejidad de lo que es la política nacional y la política internacional. Recuerda que la inversión no tiene una casa como la Organización Mundial del Comercio. Claro. Y aquí el litigio puede ser más peligroso, pero podemos volver a este tema. Entonces el punto es que los inversionistas quieren tener un marco macroeconómico estable en el país donde invierten, no tenerlo, verlo, porque es un proceso exógeno a ellos. También la estabilidad política, los recursos naturales, la calidad del personal técnico en estos países. Yo he visto casos donde tienes el recurso natural, pero no tienes los ingenieros, los economistas que puedan llevar el proyecto, diseñar el proyecto, implementar el proyecto de inversión. Para hacerlo viable. Para hacerlo viable. Ok, entonces sí. Es todo un ecosistema. Un ecosistema general, totalmente. Diriges la sección que alimenta el World Investment Report. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido este año analizando las tendencias globales? Mira, no es una sorpresa porque es una tendencia que hemos visto, pero es algo preocupante. Okay. El tema de que primero la inversión no se ha recuperado en comparación con lo que eran las tendencias antes de la crisis financiera global 2007-2008. La inversión viene con rezago en comparación con el comercio global, en comparación con el producto global. Pero lo que más me preocupa es el tema, ver el rezago en la inversión en los sectores relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Okay. Hemos visto un declive, hubo un auge gracias a los acuerdos de medio ambiente, a los acuerdos de París, hubo un auge en lo que es la inversión en la transición energética, pero esto se ha desacelerado. Se ha desacelerado porque, como decía anteriormente, son sectores que necesitan un marco institucional muy fuerte, no solo nacional, sino global. Entonces, las tendencias de conflictos geopolíticos, el tema del mercado cambiario, las altas tasas de interés, muchos inversionistas han tomado un enfoque más cauteloso en la inversión. Entonces, la inversión se ha desacelerado. Y lo que es más preocupante es que si tú comparas, nosotros en la UNCTAD estimamos en el 2015, cuando se lanzó la Agenda 2030, cuál era la brecha de inversión, las necesidades de inversión para alcanzar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese entonces era 2.5 miles de millones de dólares. Ahora se ha duplicado. Oh, wow. Estamos a 5 años de la Agenda 2030 y tenemos que la brecha está más lejos. La brecha es mayor. Los recursos que se necesitan para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible son más. Entonces, aquí hay dos temas. Uno es que las necesidades han aumentado por los cambios climáticos, por las guerras, por los conflictos bélicos y por las necesidades que no han sido atendidas. Tenemos que, por ejemplo, y no quiero bombardearte con muchos datos, pero si vemos el tema del cambio climático, el 80% de la inversión va más a la mitigación al cambio climático que a la adaptación. Okay. Entonces, si vemos que no estamos preparando las comunidades, los países, para enfrentar lo que son los ciclones, huracanes, las sequías, ¿cómo podemos alcanzar las metas? Y de nuevo, esto nos lleva de nuevo al círculo al punto inicial. La adaptación climática en materia de legislación es muy compleja y muchos países tienen muchas complejidades estructurales para recibir inversión en esos sectores. Entonces tenemos que ver cómo, y es más difícil la tasa de retorno para los inversionistas. Entonces, cómo nivelar esto es un tema importante. Y a mí, como tú dices, o sea, lo que más me choca es que vemos las noticias, están ahí. No solamente los países en desarrollo, mira Texas. Sí. Entonces, la infraestructura es básica y todavía hay mucho por hacer en materia de movilización de capital y hay una responsabilidad global, porque no solamente son los inversionistas, son las agencias multilaterales, los organismos financieros internacionales. Hay que repensar la arquitectura financiera internacional para hacer los procesos más viables. Sí, porque si solamente se enfocan en mitigar,
El Sí, problema siempre va a estar ahí, va a estar sí, latente y va a surgir y va a ser un problema que se va a volver imposible incluso hasta mitigar, claro, porque va a estar en todas partes. claro, Entonces hay que ir a la raíz del claro. problema para desacelerarlo, porque hay muchos que dicen que ya no se puede parar. Sí, y ahí viene el tema de por qué la investigación es importante, porque, por ejemplo, en el 2023 publicamos el tema del informe sobre las inversiones en el mundo fue la inversión en la transición energética. Mm, Y vemos que los países tienen muy poco entendimiento o muy poca incorporación de lo que son las necesidades de inversión en sus planes de transición energética, en lo que se llama las contribuciones determinadas nacionalmente, que es lo que se presenta a la COP. ok, Entonces, hicimos un análisis y menos de 40 países tenían idea de cuál es el costo, a pesar de que es un número que hay que declarar en este documento, y cuáles son las fuentes de inversión para lograr esta transición energética. Entonces, hay mucho que hacer en materia de coordinación ujú, política interna y de coherencia entre lo que es la política climática, la de comercio, la política industrial y de inversión. Porque si yo estoy diciendo que quiero en el 2030 o el 2050 que la mayoría de mis proyectos, de mis exportaciones sean generadas a través de tecnología verde, yo mm. tengo que saber cuánto me va a costar esa tecnología y cómo yo lo voy a alcanzar. Claro, no, Y es no va a algo ocurrir porque sí. por magia. Entonces, un tema donde estamos apoyando a los países en desarrollo en la UNCTAD incrementalmente, porque también somos tenemos límites de recursos, no se puede hacer todo. Pero es una agenda que hemos traído a la COP, Ujú, que lanzamos una alianza entre pasados presidentes, presidente actual y futuros, el sector privado, la academia. La lanzamos en la COP29, ujú, la iniciativa Baku Initiative for Climate Investment and Finance and Trade, para tratar de tener un diálogo, una mesa de diálogo ujú. eh, coordinada por la UNCTAD, el PNUD, para ayudar a los países a entender estas cosas. Ok, es una herramienta muy interesante. Sí, ahora necesitamos apoyo, necesitamos recursos. Este año estamos tratando de hacer como un plan de acción, un roadmap de Baku a Belém, Ok, a la COP30 en Brasil y tratar de discutir más esto a nivel internacional, ok, y ponerlo sobre la mesa ponerlo sobre la mesa, para que las claro, personas sepan que esto es importante discutirlo y claro, no puede esperar. Ya claro. estamos tarde. Estamos tarde, sí. ¿Y por qué crees que algunos países atraen inversión con impacto, mientras que otros solo reciben capital extractivo o volátil? Hablamos un poquito de eso al principio, pero para Sí, expandir. mira, aquí hay dos temas. Uno es que tú no puedes negar cuáles son tus ventajas comparativas Mm, y tus ventajas y lo que son tus recursos naturales. sí. Ahora, hay una realidad y es la brecha que hay entre los países que son ricos en recursos naturales y la tecnología para la explotación de esto y la distribución de las rentas de esta explotación. Ese es el principal problema que vemos. Y, por ejemplo, hay un caso muy sonado en la literatura, es, por ejemplo, el triángulo del litio. Tenemos los países en Mm, África, por ejemplo. África tiene la región, el continente, tiene el 30% de los recursos naturales de lo que son los minerales críticos, oh, wow. pero no tiene la participación en las cadenas de valor necesaria por falta de la tecnología necesaria y de los recursos. Y hay veces también que hay una brecha entre lo que son tus recursos y cómo tú presentas tus recursos ante los inversionistas. Mm, Entonces, lo que nosotros llamamos preparación de proyectos importa, ayudar a los países a preparar proyectos que sean beneficiarios para ellos como países, mm. para sus comunidades y que los inversionistas también obtengan su tasa de retorno, que al final Claro. Es un negocio. es algo que importa. Pero esto es en materia de lo que es los recursos naturales, lo que son los minerales críticos, los recursos básicos. Cuando vamos ya a lo que es más manufactura y demás, es una realidad que por muchos años el modelo
de inversión extranjera directa fue buscando mercados en una mano, pero también buscando mano de obra barata. Entonces, con lo que es la transformación económica global, esto está cambiando y también debe cambiar la forma en que los países ofrecen su portafolio de inversión, porque ya hay más sofisticación en materia de lo que es el comercio. También tu mano de obra debe evolucionar. Sí. Y lo que hemos visto ahora en el contexto de los conflictos globales, que inversionistas tratando de evitar las guerras comerciales se están yendo a otros destinos y se están yendo a países que tienen la mano de obra calificada para absorber esa inversión. Entonces, la inversión no se puede ver en separado de lo que es tu Plan Nacional de Desarrollo. Está el tema de la volatilidad que tú mencionas. Otro tema importante es el mercado de capitales, que no se discute mucho en lo que son las conversaciones de desarrollo económico. Y es algo también que la UNCTAD ha contribuido bastante a través del informe que publicamos anualmente. Ha habido un boom en lo que son los productos de mercados de capitales, en los bonos verdes, en los bonos de sostenibilidad social. Sin embargo, más del 80% de estos instrumentos todavía circulan en países desarrollados. No van a países en desarrollo volvemos al tema de falta de confianza, de falta de institucionalidad y con miedo a no tener la tasa de retorno esperada. Entonces, por un lado tenemos una brecha de inversión y por otro lado tenemos un mercado de capitales creciente y en boom. Entonces, ¿qué podemos hacer como organismos internacionales para que estos mercados, estos flujos vengan a los países en desarrollo? Es un tema importante. Para crear el puente. El puente, y claro. cerrar la brecha. Y cerrar la brecha, así mismo. Has trabajado desde América Latina, África, hacia Europa. ¿Hay una narrativa de desarrollo dominante que te gustaría ver desmontada? Hay varias. Una es la de género. Una es la de género porque tanto mi trabajo ha mostrado, y también, o sea, no quiero sonar con una confianza extrema, pero el trabajo de la Premio Nobel de Economía, Esther Duflo, y mi trabajo sobre la tecnología y cómo la inversión puede ser un vínculo para reducir la inequidad de género, es que las mujeres traen más diversidad a las empresas y a los países. A las empresas cuando son líderes, tienen puestos ejecutivos, y a los países incluso cuando tienen cuota, cuando tienen la responsabilidad de tomar decisiones políticas, siempre son más inclusivas. Entonces, el hecho de que somos menos no quiere decir que no somos mejores. Sí. Pero en temas de economía, por ejemplo, en América Latina, creemos que porque somos ricos en recursos vamos a desarrollarnos más rápido. Y es un tema que ha mostrado que por años muchos países, aunque sean ricos en recursos naturales, están todavía rezagados en materia de indicadores de desarrollo. Entonces, sin estrategia de diversificación clara, no podemos hablar de desarrollo. Ese es el primero. La idea de que los recursos naturales nos harán ricos, ese es el primer mito. Okay. El segundo es que la ayuda internacional va a resolver todos los problemas de África, y que África no recibe inversión por falta de calidad. Yo lo que llamo hay puntos de excelencia, y hemos visto que la ayuda internacional, si no se canaliza para procesos productivos, puede empeorar la situación de estos países. Claro. Y como decía anteriormente, tenemos la región posee gran parte de los recursos naturales, de los recursos críticos mundiales, y lo que necesitamos es mayor apoyo para mejora institucional y también más integración regional. Entonces, que la falta de inversión es por falta de calidad, ese es otro mito. Y el tema de Europa.
de que ya llegamos al tope y Estados Unidos, ya estamos desarrollados. Si vemos las desigualdades regionales en estos países, muchos historiadores económicos lo han hecho, hay regiones, subregiones que son más pobres que países en África y América Latina. Oh, wow. Vemos también que la falta de inversión en infraestructura, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, también puede tener un efecto rezagador. Y el caso de Europa, la participación global de Europa en materia del PIB, por ejemplo, anteriormente era casi a par con Estados Unidos, ahora es un 60% de la capacidad económica de Estados Unidos. Entonces, países desarrollados ya llegaron al tope del desarrollo. Es un mito que tenemos que ver y se transforma y se refleja en lo que son las transformaciones políticas, en los procesos políticos en estos países y demás. O sea, país desarrollado no equivale a que ya llegamos al tope del horizonte de desarrollo. O sea que el tema es que el destino no es ser un país desarrollado y ya, sino es seguir construyendo, seguir generando oportunidades, valor y seguir creciendo como economía para poder mantenerse, porque de un día para otro las cosas cambian. El desarrollo es un proceso, no es un fin. El desarrollo y un conflicto bélico puede destruir años de progreso y de construcción. Claro, totalmente. O lo que vivimos todos hace unos años que con la pandemia, que todo el mundo se paró. Sí. El mundo se paró y es algo que puede volver a pasar por otro motivo, por el mismo, pero son cosas que hay que estar preparados. Sí, y una gran diferencia, y es una realidad que los países desarrollados tienen, y lo vimos durante la pandemia, es la flexibilidad fiscal de poder apoyar a sus sectores productivos, que no la tuvieron los países en desarrollo durante COVID, y por eso pudimos ver que algunos sectores económicos no sufrieron tanto en países desarrollados en comparación con los países en desarrollo, la flexibilidad fiscal, pero igual eso no equivale a que hay un desarrollo, ya llegaste a la frontera, llegaste a la frontera, sí. El límite es el cielo y el cielo no tiene límite. Exacto. Sí. ¿Cuál es el papel real de los acuerdos de inversión y comercio en la promoción del desarrollo? ¿Protegen, condicionan o permiten? Excelente pregunta, pero me gustaría dividirla en dos, los acuerdos comerciales y los acuerdos de inversión. Como comenté anteriormente, los acuerdos comerciales están reglados y tienen el organismo regulador que es la Organización Mundial de Comercio. Aquí los países se someten a reglas, hay procesos de solución de diferencias, aunque algunos no estén marchando actualmente. Hay reglas que los países se adhieren y están ahí. La inversión no. La inversión se regula a través de lo que son tus políticas nacionales de inversión o crecientemente lo que son los acuerdos internacionales de inversión o acuerdos bilaterales de inversión. Claro que protegen los capitales, claro que condicionan las políticas y si se negocian bien son un instrumento para ayudar a los países en desarrollo. Pero ¿qué pasa? En un universo de más de 3.000 acuerdos, alrededor de 3.000 acuerdos internacionales bilaterales de inversión, la mayoría son de generación antigua. Es decir, cuando se diseñaron estos acuerdos no tenían la sostenibilidad, la igualdad como parte de sus cláusulas. Y eso ha conllevado a un gran número de litigios entre el Estado y el inversionista. Estos son acuerdos entre inversionistas y Estado. Muchas veces la mayoría de los litigios perjudican a los países en desarrollo. Son procesos muy caros. Sí. Y tú eres abogada y tú sabes que contratar una firma internacional es muy complejo y es muy costoso. Sí. Y hemos visto un incremento enorme de lo que son los investors state dispute, los litigios entre el Estado y los inversionistas, y la mayoría son en países en desarrollo. Okay. Y en un estudio que estoy haciendo actualmente, que lo vamos a lanzar antes de la COP, vemos que la mayoría de estos son relacionados a la transición energética. Oh, okay. Entonces, de nuevo volvemos a la complejidad de algunos sectores, pero
si son diseñados bien y si el Estado, cuando se trata sobre todo de un país en desarrollo, tiene la flexibilidad de regular, entonces son un instrumento importante. Y en UNCTAD también tenemos un liderazgo en esto de apoyar a los países a transformar los antiguos, los tratados de vieja generación a nueva generación. También se están incluyendo más en procesos regionales, por ejemplo, en el Acuerdo Continental Regional de África. Hemos apoyado para que esto sean no solamente los capítulos de inversión en tus tratados de libre comercio, pero sino los acuerdos bilaterales que los países firman. Y no es solamente un problema de la sostenibilidad, el medio ambiente, por ejemplo, género. Sí. Y también fue un tema que yo trabajé en la UNTA y tenemos un informe de investigación. De este universo, cuando hicimos la investigación, habían solamente 4 acuerdos que tenían cláusulas claras de protección de género y política de género. 4. Ahora 6, 7. ¿De cuántos? Alrededor de 3,000. Oh, Dios mío. Y las demás, cuando existía el lenguaje, era aspiracional. No era, no era binding. Era una promesa, era un deseo. Sí, solamente para cotejar una que se hizo. Entonces, si comparamos con los acuerdos de comercio que tienen capítulo de inversión, capítulo de medio ambiente, igual aquí, no es fácil tener un mecanismo para identificar y mecanismos de protección, por ejemplo, para grupos vulnerables y demás, pero sí está comprobado en la literatura de que si estos acuerdos se negocian bien, tanto de comercio como de inversión, son un instrumento de desarrollo, porque tú estás en un mundo complejo con reglas, porque recuerda que tienes que dar tu tratamiento de igual, siguiendo las reglas de la OMC. Hay muchas violaciones, entonces es un instrumento, si se negocian bien, de garantizar de que sea un instrumento de redistribución entre los países firmantes, entre los socios, y no de destrucción de comercio. Y que el efecto baje desde lo que es la relación bilateral o multilateral a lo que son tus productores, tus consumidores, las mujeres, los niños y demás. Que realmente se permean todos los extractos de la sociedad. Sí. Y no sé si estás familiarizada, probablemente sí, porque tú eres una genia en todo. Cuando se invierte en una mujer, se multiplica más. Sí. Y está comprobado que la manera en que una mujer maneja un cambio de inversión en su vida, un cambio económico en su vida, impacta más a la comunidad en la que se desarrolla. Y es un tema como con eso me decía, cuando hablabas de la manera en que las mujeres son líderes, la manera en que la mujer se maneja, es inclusiva de naturaleza. Exacto. Y diste en el punto, es la mentalidad inclusiva, no solamente en la toma de decisiones gerenciales, sino también de cómo se utiliza el capital productivo. Y está probado no solamente a nivel de exportaciones de grandes productos, a nivel de microempresarias, la microempresarias, pequeñas empresarias y las cooperativas. Sí. Y las cooperativas también. La OMC, el Centro de Comercio Internacional ha hecho estudios sobre esto también, del efecto multiplicador de la mujer como comunidad productiva. Sí, es hermoso, es hermoso. Sí. Nosotros creamos una selva de una matita. Totalmente. La inversión en transición energética es clave, que ya hemos hablado en varias ocasiones. Pero ¿cómo evitar que ese boom verde genere nuevas desigualdades? Es una realidad y hay varios temas acá. Uno es lo que es la infraestructura básica y el acceso a energía. Estamos hablando de una transición energética, de lo que los países se han comprometido a través de la Conferencia de las Partes a una transición energética, un equilibrio, ya sea de aquí al 2025, 2030, 2050. Sin embargo, tenemos que recordar que hay muchos países que no tienen acceso básico a la energía, no tienen infraestructura básica. Sí. Entonces aquí
lo que es una limitación se puede convertir en una oportunidad para lo que sería un leapfrog, un brinco a lo que es una energía más limpia. Ujú. Pero esto necesita recursos, como decía anteriormente. Entonces, aquí de nuevo el entorno institucional importa. Otro tema es la explotación de los recursos básicos, como decía anteriormente. La desigualdad en el acceso a la tecnología y en el acceso a los recursos puede perpetuar desigualdades existentes. Ok. Entonces, por eso estos acuerdos internacionales de inversión o proyectos y aquí hay un tema, o sea, lo que son las alianzas público-privadas se han visto con mal ojo por el tema de manejo, de gobernanza, de corrupción, pero es un vehículo importante si logramos traer al país en desarrollo a conversar en la mesa de negociación con el inversionista, un banco regional que le provea la capacidad técnica que falta en el país. Ujú. Entonces, este es un vehículo para ayudar a que los países puedan alcanzar esta transición energética en materia igual, de igual sería el objetivo, pero de no ser penalizados en el proceso. Por ejemplo, de nuevo, cuando hicimos el estudio de la transición energética, la inversión, vemos que si hay una participación del Estado, porque recuerda que mucho de nuevo estos son entes públicos, la energía, el agua, Sí, son bienes públicos. sí. Si tenemos una participación del Estado, tenemos la participación del sector privado, un banco regional o el Banco Mundial o la iniciativa de un país como China, la ruta de la seda y demás. Esto puede ayudar a reducir el costo del capital de los países hasta en 40%. Entonces, las alianzas ayudan si son hechas también de una forma favorable. Y es un tema que lo hemos vuelto a traer a la mesa porque se ha demostrado de nuevo que si se hace de una forma que beneficie a todas las partes envueltas, beneficia más al país en desarrollo. Pero hay tres temas que sí tenemos que tomar en cuenta. Es las desigualdades territoriales, que no haya desplazamiento y por eso involucrar las comunidades es importante. Recientemente hemos discutido con varios ministros de medio ambiente, incluyendo República Dominicana, y la conversación con la comunidad es importante porque tú vas a cambiar una forma de vida Ujú. y asegurarle a esta comunidad que cualquier explotación o la instalación de una nueva planta solar no va a cambiar lo que es el equilibrio medioambiental es importante. Entonces, ese es un tema. Las desigualdades laborales, perdón. Muchas veces no tenemos los perfiles técnicos en los países, como decía anteriormente, o se tiende a beneficiar ciertos perfiles técnicos. Entonces, hay que pensar también como hacedores de política en estos temas y lo que luego sería también la desigualdad entre países. ¿Qué países tienen dominio de cierta tecnología o no, o Sí. de cierto proceso industrial o no? Entonces, esos son tres temas importantes para que la transformación verde no sea otro instrumento de desigualdad. Sino que realmente Sí, que los beneficios sí, sean una realidad y sí, sea una realidad sostenible, claro. porque puede ser una realidad de unos años, pero la idea es hacer un cambio que quede por generaciones. Sí, sí, totalmente. Has sido asesora técnica, negociadora, investigadora y funcionaria. ¿Qué ves desde adentro que muchas veces se malinterpreta desde afuera? Mira, yo tuve, como comentamos anteriormente, he tenido el honor, la dicha de estar dentro de procesos, no solamente de negociación comercial, cuando era una economista muy joven en el Banco Central, también daba apoyo a lo que eran las visitas del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que es lo que hace la radiografía de tu economía para ver la salud de tu economía. Ujú. Entonces, todo esto, hay una visión de que estos son procesos simplistas, lineales, los cuales no lo son. Son procesos complejos de materia técnica, política y también de ética. Y algo que, siendo funcionaria internacional, que veo que a veces se malinterpreta, es la calidad del recurso técnico local. Ajá. A veces se subestima la calidad del recurso técnico local y es un error, porque cuando yo he sido interlocutora desde afuera, Mm.
y desde adentro veo que a veces se subestima la capacidad técnica y algo que no se entiende, que tal vez la población no entiende, es la cantidad de estudios, la cantidad de análisis, de negociaciones que hay detrás de estas negociaciones. Por ejemplo, antes de la inteligencia artificial o de los códigos para leer palabras claves en un tratado de libre comercio, tú recibías un tratado tú vas a negociar con el país X, tú recibías la copia del tratado que ellos negociaron con el país Z la noche antes. Este documento tiene 600 páginas. Oh, wow. ¿Cómo tú lo devoras en la noche antes de ir? Sí. Y esas eran realidades, por ejemplo, para darte un ejemplo. Y eso, algo que yo vi y que me llenó de orgullo fue ver todos los jóvenes trabajando junto con personas, con profesores de las universidades, tratando de entender cuál es la realidad y cómo iba a afectar a cada miembro de la República Dominicana. A mí me llenó de orgullo. Hermoso. Abogados, economistas, y sí hay lobby, porque cada sector quiere mantener su renta y mantener su cuota, pero que todo se hace por beneficio individual es un gran mito, porque realmente cuando tú estás ahí sin dormir varias semanas, varias noches, lo que tú piensas es cómo mi país, cómo los líderes de turno pueden darle la cara a su país de que su país no perdió en materia económica, en materia social, en materia ambiental. Entonces, algo que no se entiende bien es que sí hay mucho consenso. Que no es cierto que el sector industrial quiere avasallar a otro sector. Hay consenso, pero son dos partes. Claro. Y tenemos que hablar. Y algo también que es una realidad es que los tratados norte-sur, siempre el del sur tiene que, is the taker, not the giver. es una realidad. Recibe, sí, claro. Es quien recibe las normas y en muchos casos es lo tomas o lo dejas. Sí. Y la cual es frustrante cuando tú estás en la parte que tiene que tomar. Pero yo soy economista formada muy pragmáticamente y creo que los acuerdos comerciales son necesarios para organizar el comercio. Y como las reglas han cambiado, la forma en que nos relacionamos también tiene que cambiar, evolucionar. Sí, negociar un tratado ahora no es lo mismo que negociarlo hace 20 años. Exacto. Es totalmente diferente. Y también el tema de las capacidades y el entendimiento de qué es un tratado se entiende mucho mejor ahora y se ve de una manera mucho más global y con una estrategia mucho más clara. Y por ejemplo, en la condición actual donde se están tratando de reescribir las reglas, esto mantiene... Creo que la paciencia es el mejor aliado, una fina lectura de todas las implicaciones, porque, como decía anteriormente, no es solamente política comercial, no es solamente un arancel, es la política, una medida técnica en contra de las inversiones en tal sector. Sí. O es una política industrial, es una política macroeconómica, una política fiscal. Entonces, un complejo, y aquí la capacidad técnica importa mucho y la formación técnica importa mucho también. Sí. Y eso tenemos muchos. Sí. ¿Y qué papel deberían jugar las mujeres economistas y tomadoras de decisión en las políticas de inversión? ¿Seguimos siendo subrepresentadas o subescuchadas? Las dos, pero no solamente en las políticas de inversión. Las mujeres en la economía somos una minoría. En la economía como ya sea como directoras de empresa, en la academia, somos un grupo minoritario. Pero como ya discutimos anteriormente, se ha demostrado que las mujeres son mejores, toman mejores decisiones de política y más inclusivas. Y no quiere decir que no estemos en las aulas. Sí, estamos en las universidades sobre representadas, pero aquí es cuando se intersectan lo que son las normas, los procesos culturales y la parte real. Entonces, desde cómo te vistes, de cómo te presentas, de cómo hablas, hasta lo que... te voy a hacer una anécdota. Hace 10 años yo estuve en un panel y creo que era la única mujer, tal vez había otra, pero mayor que yo. Y la persona que estaba al lado de mí tenía su celular y me dice, estoy buscándote en Google porque tú eres tan joven que no puedes creer que estés en este panel. No. En medio del panel. Entonces,
Como decía una economista que recibió el premio Nobel recientemente, Claudia Goldin, hay veces cuando ella caminaba en Harvard tenía que hacer un tour de su ego. Mm. Cuando subía a la escalera y veía todas las fotos de todos los hombres. Y hay veces sí, que las mujeres tenemos que hacer un tour de nuestro ego. Sí. En términos de liderazgo, Ginebra es la excepción. Tenemos la OMC, la UNCTAD, tenemos varias agencias lideradas por mujeres, lo cual es un voto de confianza para las generaciones más jóvenes. Sí. Pero en materia de inversión es un tema importante porque se ha estudiado mucho el tema de cómo los roles y cómo las normas condicionan. Por ejemplo, en el estudio que hicimos vemos que países donde las mujeres en sociedades con normas culturales muy fuertes, por ejemplo, con ciertas religiones, estudiamos el caso de Bangladesh con colegas del Banco Mundial, si tú tenías una mujer en un punto gerencial alto, en un puesto gerencial alto, atraía más empleo de mujeres porque se sentían más cómodas para trabajar con esta líder. Además, estas mujeres compraban más de suplidores que eran mujeres también. Entonces, la inclusión trabaja de manera increíble. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, si eres una mujer, también fue un estudio, si eres una mujer que trabajas en una multinacional, no se te penaliza cuando te vas al sector nacional a trabajar. Entonces tú traes este conocimiento de la multinacional y se te garantiza un estado. En muchos países el sector local paga menos que el sector multinacional. Sí. Entonces, todo esto es importante porque son temas que no se discuten. Otro tema que vimos es que si el país de origen de la multinacional da compensación, da lo que se llama incentivos a la empresa a que se comporte en el país donde ellos invierten como ellos se comportan en el país de origen. Por ejemplo, eres una multinacional de Holanda, inviertes en Brasil. Si te comportas en Brasil en materia de lo que son tus normas laborales, se te da un incentivo fiscal. Okay. Entonces, no es casualidad que Holanda es uno de los países, cuando venimos a negociaciones de acuerdos, está lo que se llama el modelo holandés, the Dutch Model de negociación, porque tiene el modelo de género, tiene el modelo ambiental, y esas son cosas que debemos discutir, la responsabilidad de los países que son la casa matriz de la inversión, de dar incentivos, porque hay mucha violación de las normas laborales, de las normas sociales. En los países donde se invierte. Y la mujer, aparte de socialmente y culturalmente, somos las que tenemos la carga no solamente laboral, pero también de llevar el hogar, de llevar la familia, si tiene hijos, de ocuparse de ellos, pareja igual, o sea que la mujer usualmente está dividida en 50 diferentes roles. Y eso hace que... La economía del cuidado. La economía del cuidado que no es pagada. Y yo estaba viendo hace unas semanas cómo afecta la carrera de una mujer cuando tiene hijos. Y cómo muchas veces nunca jamás se recupera. Y todo depende de la política que existe en el país donde se embarazó y tuvo los niños. Sí, claro. Porque si hay una maternidad que está protegida, que si la cuida, que tiene seguridad laboral y todo lo demás, la afectación no es tan grave. Pero cuando es en lugares donde las políticas son prácticamente inexistentes o inaplicables, o te penalizan por por elegir ser madre o adoptar o tener hijos, es totalmente desastroso para la carrera de una mujer. Y llega un punto de que nunca llega al lugar donde hubiese llegado si no hubiese tenido hijos. No, y no es solamente un tema de género, es un tema de familia. Yo viví 6 años, yo trabajé 6 años en Finlandia, los países escandinavos. La licencia de maternidad no es maternidad, es de la pareja, porque tú como padre o como madre o como co-parents, quieres tener ese tiempo con tus niños. Pero, por ejemplo, de nuevo, o sea, algo que nosotros hemos tratado de estudiar cuidadosamente, ¿cómo se toman, por ejemplo, las decisiones gerenciales?
Cuando vemos las grandes multinacionales, nosotros tenemos un ranking de las 100 multinacionales más grandes en materia de ventas, de activos. Solamente 20, 25 reportan indicadores de género y solamente se quedan a nivel de gerencial alto, de Ok. board. Entonces no sabemos lo que está pasando en materia de si hay políticas de género para formación del personal, Ujú, si hay licencia de maternidad, ujú, si hay licencia para formación. Todas ujú. estas cosas importan. Claro. Y nosotros hicimos, por ejemplo, fue un estudio muy enfocado en África, en zonas francas, y tú le preguntabas a los inversionistas, y para ello era más importante tener una política sobre el manejo de desperdicios, de Ujú. agua. La última, cuando se le hacía la pregunta, su última prioridad era si había una guardería, una crèche, o si había licencia de maternidad. Eso era la última Lo prioridad último. en la lista. Y esas son cosas que hay que discutirlas. Claro. Y es un área donde yo siento que hemos hecho una contribución en la UNTA de decir, no, mira, hay que ver los diferentes sectores. Ujú, El sector manufacturero en países que dependen de la manufactura y que las mujeres son 3/4 de la mano de obra. ujú, La tecnología. Por ejemplo, durante COVID vimos de nuevo, volvemos a las normas, que ujú. hay economías donde las mujeres por temas religiosos no salen, no van a lugares. Y el hecho de tener una plataforma digital ayudó de que sus empresas sobrevivieran porque podían hacer los procesos, los Sí. pagos de impuestos. Y es un área también donde en UNTAR hemos ayudado a digitalizar muchos de los procesos para ayudar a las pymes o países, por ejemplo, que tienen zonas montañosas muy lejanas, que no te puedes desplazar. La pyme o el gobierno central en esa provincia tiene plataforma digital que puede comunicarse con el gobierno central. Entonces son cosas que a veces pensamos la inteligencia artificial va a resolver los problemas, pero no tener una computadora conectada a tu casa matriz o tú poder pagar tus impuestos o pagar la electricidad de tu pequeño negocio en línea Ujú. hace una diferencia y lo vimos en países sobre todo con ciertas realidades culturales o religiosas, que las mujeres se beneficiaron de tener estos servicios durante el COVID, durante la pandemia. Porque le hicieron una herramienta que podían utilizar Sí, sí. No, porque hay países que sin la mujer obstáculo. no puede ir a hacer una fila con el hombre. Oh, wow. Por Okay. ejemplo, países de ciertas musulmanes o de ciertas religiones, tú no puedes, la mujer no No tiene tiene permitido. el mismo roce social que en otras economías. O Ujú. no hay una ventanilla única para ciertos servicios. Y el tener el servicio digital ayudó Ujú. bastante a este tipo de Sí, realidades. porque desaparece el obstáculo en Sí. ese sentido. ¿Y cómo debería cambiar la narrativa sobre los países receptores de inversión que estamos pasando por alto en el análisis tradicional? Mira, como yo decía, el cambio, lo que ha sido la sofisticación de la economía global y la diversificación, porque al final del día nosotros queremos una transformación productiva de los países. Ujú, Entonces ya no estamos en el paradigma de que podemos competir en base a mano de obra barata o a infraestructura básica, porque lo que estamos tratando es que los países se diversifiquen, de que tengan una capacidad productiva más alta. Entonces, lo que es tu política de atracción de inversión tiene que cambiar. sí. Tiene que cambiar lo que es no solamente la promoción, que es tu mercadeo de tu país, sino cómo tú facilitas esa inversión. Ujú, Y la educación es clave. Las redes de innovación son claves. Si tú tomas países de Escandinavia, países bálticos como Estonia, el tener un eje, una coordinación de lo que son un ecosistema de innovación mm, es muy importante. Y eso, una relación entre el sector público, sector privado, las universidades, es algo también que yo viví en Finlandia, ver cómo los ingenieros, la estrecha relación entre universidades y los sistemas de innovación. Entonces, como tú atraes la inversión importa. ujú, También lo que discutíamos anteriormente, la modernización de los tratados de inversión para que el país en desarrollo no sea penalizado, pero también que las realidades sociales y ambientales estén reflejadas. Entonces,
Ahora estamos hablando más de inversión en lo que son sectores relacionados a cadenas de valor y sectores relacionados a lo que son servicios y a lo que es el comercio. Entonces tenemos que adaptar nuestras políticas a estas nuevas realidades. Sí, porque y también esos sectores se manejan diferentes. Sí. Y tienen exigencias diferentes. Sí, como decía anteriormente, no es lo mismo que tú estés invirtiendo en un centro comercial que va a tener un McDonald's, va a tener una Zara, una H&M, que tú estés invirtiendo en una planta que va a ser, darte insumos, que va a ser parte de una computadora, que es parte de una cadena de valor nacional, regional e internacional. Claro, que es 1 centímetro de una computadora que va a terminar en otro lugar. Claro. Claro, totalmente. Claro. Y finalmente, para concluir esta sesión, has trabajado tanto en instituciones multilaterales como universidades. ¿Qué puente necesitamos entre investigación y política pública real? Mira, creo que una pregunta súper importante. Yo acabo de regresar de una conferencia internacional organizada anualmente, la cual somos parte de la Academia de Negocios Internacionales, y tuvimos un panel sobre cómo tú puedes relacionar más la investigación con la política pública. Y yo creo que, claro, sí, tenemos que nuestras instituciones tienen departamentos de investigación, pero es una cadena de valores del conocimiento, como yo lo veo, y una co-creación. Porque cuando tú diseñas estos proyectos de investigación, tú tienes que preguntarte no solamente dónde yo voy a publicar, sino cuál es el impacto, qué es lo que yo quiero lograr. Y cuando esto se hace de mano con el gobierno, es una situación ganador-ganador, win-win. Yo lo viví en mi primer puesto en la ONU, que fue a través del Instituto de la ONU, el UN Wider. Todos nuestros proyectos tenían un impacto en lo que eran las políticas de la ONU o políticas de países. Se diseñaban, este era el criterio. ¿Cuál es, primero, la pregunta, la brecha de conocimiento, pero cuál va a ser el impacto? Ahora, por ejemplo, el instituto está ayudando a países para lo que son sus análisis de política fiscal y ver qué sectores de la población se benefician o se penalizan. En UNCTAD, por ejemplo, yo dirigí un proyecto sobre cómo integrar la política comercial en los planes nacionales de desarrollo. Y aquí, desde el principio hasta el fin, desde el diseño hasta implementación, se trabajó con los ministerios, con la academia, y se co-creó un producto con un mecanismo de coordinación donde el académico se sentaba en el ministerio y se sentaba con nosotros a diseñar el estudio. Necesitamos datos, y es algo donde los países no pueden ayudar mucho. Entonces es una co-creación, es un ecosistema de conocimiento que se necesita, y se necesitan ambos. El académico porque tiene la flexibilidad, tiene el tiempo, tiene el espacio para pensar y crear. En la academia es que se diseñan los procesos, las técnicas. Yo no tengo tiempo de sentarme todos los días a escribir, a pasarme 5 años escribiendo un paper, porque tengo procesos intergubernamentales, tengo responsabilidad de capacitación técnica, pero para mí siempre ha sido un principio de que si yo tengo que proveer capacitación técnica a un país, tiene que ser basado en un producto de calidad, en un producto de investigación, pero que tenga un ancla en la realidad. En la realidad, esto conlleva mucha disciplina, conlleva mucho networking, y en Ginebra somos privilegiados porque tenemos una academia brillante, no solamente en Ginebra, Lausana, St. Gallen. Tenemos más de 50,000 servidores públicos internacionales, varias agencias. Por ejemplo, ahora para mi informe, yo trabajé con la Unión de Telecomunicaciones Internacional, trabajamos con la OMPI. O sea, la co-creación es importante. El tema del medio ambiente lo llevamos mano a mano, comercio, inversión con la OMC, el ITC. Entonces, esta co-creación es importante. Cada día vemos que los recursos son más limitados. Entonces, la colaboración es importante. Y de nuevo, los países con altos índices de innovación han demostrado, como Finlandia, Estonia, Irlanda, que tener China, incorporar la academia en lo que son tus procesos de innovación y lo que son parques de innovación, sistemas de innovación, es muy importante.
Porque da todo lo que se necesita para la fórmula Sí. mágica para el éxito. Y para entrenar, por ejemplo, una de las recomendaciones de política en el paquete de práctico de mi informe sobre género es la colaboración entre empresas y sector público para la formación y universidades. Porque hay veces tú tienes un programa y tú puedes hacer lo que son programas especializados, ejecutivos, que tu mano de obra no tenga que irse por un año. Puede formarse los fines de semana, lo que es la educación técnica. Sí. Suiza es un modelo de lo que es la importancia de la educación técnica, pero esto, todos nos beneficiamos de colaborar. Sí, de todo ponemos de acuerdo a nuestras fortalezas y creamos la realidad para que se puedan dar los cambios. Sí, así es. Bueno, ahora vamos a una parte más ligera, a jugar un poco. Sí. Primero comenzamos con la sesión flash. Tienes que elegir una de las opciones que te voy a dar. Puedes elegir ambas o ninguna. Ok. Si quieres, justifica, si no, no. Ok. ¿Lista? Lista. ¿Crecimiento rápido o crecimiento justo? Justo. ¿Modelo económico global o estrategia nacional? Estrategia nacional que complementa el global. Okay, ambos. Ambos. ¿Política comercial o política fiscal? Ambas son siamesas. Ok, no se puede vivir sin una. ¿Inversión pública transformadora o capital privado con condiciones? Ambas. Totalmente. ¿Pobreza medida o pobreza percibida? Pobreza medida. Ok. ¿Negociadora técnica o voz política firme? Ambas. ¿Tasa de retorno o huella social? Tú necesitas tasa de retorno para tener huella social. Que una no existe sin la otra. Sin la otra. ¿Inversión verde o inversión social? Ambas. Otra siamesa. Otra siamesa. Finalmente, desarrollo lento pero sólido o rápido pero desigual. Desarrollo lento, sólido y durable. Bien, ahora vamos con el verdadero futurista. Toma aquí la paleta. No puede ser vamos a jugar el paddle. Está inspirado en eso. Sí, Se supone que una es de ping pong. Sí, sí. Y yo le puse la personalización. Sí, sí. El naranja, o bueno, en dominicano, el mamey, es verdadero, que quiere decir que es algo que ya está pasando, que es la realidad. El azul es futurista, que quiere decir que es algo que va a pasar en el futuro o puede ser que nunca pase. Okay. También puedes decir ambos, lo podemos poner en el medio. ¿Lista? Sí. Ok. Habrá cláusulas ambientales obligatorias en todos los tratados de inversión. Lentamente, pero verdadero. Ok. Las estadísticas oficiales serán generadas parcialmente por sensores de IoT desplegados en el territorio. Verdadero. Las consultas públicas se realizarán por aplicaciones móviles con validación biométrica. Lentamente, pero verdadero. Ok. Las agendas de inversión serán priorizadas por modelos de inteligencia artificial. Entre los dos. Sí. Toda la política pública se va a beneficiar de la inteligencia artificial. Totalmente. Sí. Se usarán simulaciones digitales multiactor para validar los escenarios de política fiscal. Verdadero. La regulación del comercio internacional será parcialmente automatizada por contratos inteligentes multilaterales. Verdadero. Todo verdadero. Sí. El futuro es ahora. El futuro es ahora. Se eliminarán los PDFs, esos PDFs, en reportes multilaterales. Todo será modular, navegable y explorable. Wishful thinking. Futurista. Me encanta futurista. Que el PDF lo que sea futurista. Sí. Las negociaciones de tratados comerciales serán transmitidas por streaming con herramientas de anotación colaborativa. Futurista. Me fue muy lejos. Ahí sí, no, hay muchos temas delicados acá todavía. Confidenciales. Sí. Habrá una moneda virtual
para las transferencias multilaterales basadas en justicia climática. Futurista. Y como de último, habrá una plataforma digital multilingüe para que cualquier persona pueda entender un acuerdo comercial. Existen los acuerdos en los idiomas oficiales, pero una plataforma interactiva es futurista y es bienvenida. Sí, ¿verdad? Sí. También con los idiomas locales y demás. Sí. Bueno, pregunta de cierre. Ahora vamos a la reflexión final. Si tuvieras que escribir una sola recomendación, una línea para quienes diseñan hoy las reglas del sistema de inversión internacional, ¿cuál sería? Garantizar transparencia de negociación y cooperación entre los agentes nacionales, internacionales, públicos y privados. Transparencia, cooperación. Ok, transparencia y cooperación. Muchísimas gracias, Amelia. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por ayudarnos a mirar más allá de las cifras y ver lo que los datos no siempre cuentan. Quién se beneficia, quién queda fuera y quién todavía está esperando su turno en la mesa. Nos recordaste que la inversión no es neutral, que las reglas del juego importan y que detrás de cada indicador hay vidas, contextos y decisiones políticas. Y sobre todo que una buena política económica no solo se diseña bien, se escucha bien, se cuestiona bien y se defienden con datos y con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Intangible, donde cada pregunta es una herramienta para entender mejor este mundo que todos compartimos. Muchísimas gracias. Fue un gran placer y me divertí mucho. Gracias. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.